11 de diciembre del 2025. Fuente rebelión.org. Título: Los nuevos ropajes del fascismo en el mundo contemporáneo. Pluma: Isaac Enríquez Pérez. Parte 2. El espacio público se disuelve para tornarse una arena de confrontación desmedida, donde no median los argumentos, sino las emociones pulsivas y la desacreditación o denostación del otro. El experimentado en Estados Unidos desde el año 2015 es una muestra de ello, reproduciéndose con sus matices en múltiples sociedades. B. El engrosamiento de una oligarquía tecnológica que concentra altas dosis de poder, riqueza e información, y que despliega un tecnovigilancia e intruso consentida en la vida privada de los ciudadanos. Algunos le denominan tecnofeudalismo o capitalismo de vigilancia, y donde la concentración de los datos ensancha las desigualdades y crea una estructura de dependencia hacia las plataformas digitales. Es de destacar que en dichas plataformas la discusión pública es suplantada por un discurso de odio y la estigmatización, eludiendo en todo momento las causas de los problemas de fondo de la sociedad contemporánea, atendiéndose solo superficialidades y trivialidades, de tal modo que se conforma lo que denominamos como régimen cibercrático global. C. La defenestración total del liberalismo, de la razón moderna y de los principios de la Ilustración europea para suplantarse por falsas ideologías como el posmodernismo. Desde la década de los 70, el eficientismo, el fundamentalismo de mercado desde la década de los 80 y el wokismo recientemente. Desde la racionalidad tecnocrática y desde el ecologismo y el feminismo se tejen dispositivos de control del pensamiento y del cuerpo, así como mecanismos de exclusión y una cultura de la cancelación respecto a quienes no conciben el mundo y la realidad como sus exponentes fervorosos. Se implanta la religión incontrastable del calentamiento global y el cambio climático, así como un mantra que estigmatiza y desprecia al varón, la familia, la pareja y la descendencia, al tiempo que pone en predicamento al principio de la propiedad privada y su transmisión intergeneracional. Este desprecio se extiende incluso a la cultura depositada en los libros y se le estigmatiza como machistas, patriarcales, blancos y colonialistas. Se pretende instalar un consenso en torno a esos temas sin escuchar o aceptar el disenso y la diferencia en los argumentos y puntos de vista, y desconociendo que la historia de la ciencia se fundamenta en el cuestionamiento y la diversidad de argumentos, y no en falsos consensos excluyentes y dogmáticos. D. El miedo como dispositivo de control del cuerpo, la mente, la conciencia y la intimidad se instala de distintas formas en las sociedades contemporáneas. Amparado ese miedo en la identificación o creación de un enemigo real e imaginario, se aspira a combatirlo desde un discurso de guerra e instalado estados de excepción con distintos matices y alcances. El macro experimento social y el confinamiento global ejercidos durante la pandemia del COVID-19 es solo una muestra de esa política de miedo gestada desde los gobiernos
magnificada por las corporaciones privadas y difundida por las más media. En sociedades subdesarrolladas como la mexicana, asediadas por la crisis de Estado, son 4 las tenazas que despliegan el fascismo: el crimen organizado creado, controlado y territorializado desde el Estado, y la creciente militarización que aprovecha la cultura del miedo instalada entre una población maniatada y que no pocos casos padecen el desplazamiento forzado. Ambas facetas son engranajes de los procesos de acumulación del capital que se fundamentan en una economía clandestina de la muerte, la desaparición y el exterminio que lo mismo expolia territorios, mercados, recursos naturales y drena sangre y muerte. Una tercera pinza es un discurso político que aboga a favor del pueblo y que en su nombre lo mismo militariza e instaura un estado de excepción permanente en los territorios, precariza y hunde en el desempleo y la pobreza perpetua a la población. Una cuarta tenaza la cierra la ideología woke, instalada en el mismo discurso oficial y que tiene como fundamento la exclusión y el ataque a la familia cristiana, como mecanismos de cohesión social. A grandes rasgos, las manifestaciones contemporáneas del fascismo no son personalizables como en el pasado. En líderes políticos al estilo Donald J. Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping u otros que convencionalmente son calificados por la prensa como fascistas. El fascismo tiene múltiples rostros y viste diferentes ropajes que adquieren distintos matices según la sociedad nacional y las circunstancias políticas, económicas y culturales. Su rasgo central hoy en día es la sutileza y el soterrado perfil en que se manifiesta. Lo mismo puede ejercerlo gobiernos autoproclamados de izquierda o progresistas que gobiernos conservadores. Otro rasgo es la dispersión de sus actores y agentes y del poder, desde el cual ejercen el control social, lo cual significa que no solo gobiernos autoritarios despliegan al fascismo entre las poblaciones, sino que puede ejercer desde la corporación privada, las universidades, los mass media, las redes sociodigitales, la banca y las finanzas, entre otros que apuntalan la estructura de dominación. De ahí la necesidad de precisar el concepto de fascismo y actualizarlo a las circunstancias históricas de las sociedades contemporáneas, identificando sus manifestaciones y prácticas por muy sutiles e imperceptibles que sean. Reconocer que si bien no se presenta como durante la primera mitad del siglo XX, como ideología y como práctica, no desaparece, sino que adquiere múltiples rasgos que tienden a confundirlo y a asumir su inexistencia. Un primer bastión en el cual se cuela el fascismo es a través de los discursos y las narrativas que apelan a consensos y que instalan el sectarismo en la plaza pública, aun aquellas que apelan a los derechos de las llamadas minorías o de los sectores populares. Lo urgente es desactivar esas posturas desde una reivindicación del pensamiento crítico, sin incurrir en los mismos vicios y paranoias. Si la universidad pública y el periodismo de investigación no se reinventan al margen de modas antiintelectuales, esta labor sería prácticamente imposible y continuará despejándose en el camino al capitalismo rentista, extractivista y criminal. Académico en la Universidad Autónoma de Zacatecas, escritor y autor del libro La Gran Reclusión y los Vericuetos